Buenos días, 10 de mayo del año 2023, son las 7 y 19 minutos de la mañana. Vamos a analizar aquí un comentario de Arturo, un amigo suscriptor, que decía lo siguiente. Hasta Kasparov, que se regía con una autodisciplina espartanamente despiadada, o sea, en cuanto al entrenamiento y su intensidad, terminó cansándose. La motivación de Carlsen eran retos como el llegar a 3000 puntos de elo. Eso lo vimos en un video anterior, lo analizamos en que para llegar a los 3000 puntos de elo necesita que todo el rebaño suba o pase de los 2800, los 2900 para poder llegar a los 3000. Con esos elos tan bajos no se llega, no se llega. Es muy difícil. Te hacen una tabla, te tumban elo. Te ganan una partida, te tumban elo. Es casi imposible. En esta época no. En un futuro, mientras el grupo de jugadores de élite se acerquen o pasen de los 2800 y los 2900, sí pudiera haber posibilidades de un 3000, pero ahí estuvo totalmente equivocado. Carson se equivocó. Carson o está tomando un merecido respiro o ya le cuesta seguir el ritmo a las nuevas luminarias, que al igual que Magnus en sus años mozos van sobre hombros de gigantes, con toda la motivación, con los grandes sueños propios de la juventud y hambre de comerse al mundo. Siento que ya daba señales de fatiga y creo que se hizo más notoria con el asunto de Hanneman, ¿es verdad? Le da fatiga. Tenemos el artículo que lo vamos a colocar en la descripción de este video, de donde Magnus está harto de la preparación y dice que esos días de descanso los equipos de trabajo pueden hacer ver a un jugador inferior bien preparado memorizar más que crear, más que la creatividad, es la memorización de líneas forzadas que puedan conducir a tablas o restarle posibilidades al mejor del mundo o conseguir el resultado esperado. Eso lo dijo Magno y lo vamos a compartir en la entrevista, ¿no? Alcanzó la fama, riqueza, la gloria, pero tal vez también sea un profundo vacío que le hace falta una riqueza que aún no ha conocido. Ya deberíamos estar en temporada de apagones en México. Me está hablando sobre que ya he perdido varios videos porque se va la luz. Eh, me sugiere grabar por audio, ¿no? Por si se va la luz y luego subirlo como una especie de podcast, como otros productores de contenido lo han hecho en Spotify. Es lo que me sugiere. Les voy a decir algo. Estoy viendo aquí las notificaciones. Ok, listo. Les voy a comentar lo siguiente. Cuando el ego de un jugador, de niño, crece demasiado, cuando un jugador afirma de que el mejor de la historia es él mismo, eh, no está preparado para la derrota. No está preparado para esas preparaciones y que le hacen los rivales y donde se puede asomar una posible derrota. No está preparado para ello. Que está, ya lo ha demostrado por 10 años ser campeón del mundo, sí, pero ha estado a borde del abismo en varias oportunidades, contra Caruana, contra Hakim, Kariakin. Eh, lo de Nepo lo vamos a analizar más adelante. Y se viene una generación que viene atropellando muy duro. Lideresa Feruza, los indios, el amigo de Uzbekistán, cosas así por el estilo.
Norveduk, una cosa así, el de Uzbekistán. Y la cosa se va haciendo más difícil y Carson está claro que no se puede ser campeón por siempre. Y más en esta época, que es mucho más difícil porque la cantidad de jugadores es mayor, es mucho mayor. Y la preparación es mayor y es más difícil todo. Entonces él está harto como enclaustrarse o encerrarse por varios meses entrenando por un match en donde pareciera que prevalece, según la opinión de Carce, la preparación del equipo de trabajo por encima del nivel de dos jugadores. Por esa razón, él proponía la FIDE, el cambio de formato, de, por ejemplo, de jugar dos partidas diarias, combinarlo con partidas rápidas y de otros ritmos, para que quedaran los dos solos sin la preparación del equipo de trabajo, pero todo lo contrario, la FIDE lo que ha hecho es que ha aumentado los días de descanso. Y esos días de descanso, mientras el jugador descansa, por cierto, el equipo de trabajo se pone a buscar las debilidades y por dónde cogea la cosa, por dónde la pata cogea de la mesa en esas preparaciones, ¿no? Y se hace bastante difícil. Te buscan una base de datos y te buscan una partida del año, por ejemplo, 2014, por decirte un ejemplo, lo jugaron fulano y fulano, y aquí fue igual hasta la jugada 20 y la novedad fue esta, es difícil. Entonces viene el jugador, como por ejemplo el caso que pasó en Sinkenfield, que de pronto es muy inferior, pero con una buena preparación del Inso India, este, hace molestar a Cárcel. Lo hace molestar bastante y bueno, tiene que su ego tiene no se lastima mucho pues cuando pierde partidas así esporádicamente. Y les vuelvo y lo repito, es un absurdo total pensar en los 3.000 puntos de Elo cuando tus rivales están menos 300 puntos de ese récord. Tienen que ir todos juntos, equiparados. Es algo absurdo lo que pensaba Cárcel. Una teoría totalmente sin base ni sentido. Ahora vamos a concentrarnos en Neponiachi. Vamos a aprovechar este momento para concentrarnos en Neponiachi. Y tengo aquí un escrito de marca, un podcast, mejor dicho, que dice así. Ian Neponiachi cuando la historia la escribe el perdedor. ¿Cómo cambia tu vida después de perder 2 veces seguidas la final del campeonato del mundo? Entonces hay un podcast que también se los voy a colocar en la descripción del video. Sigue más abajo. El Campeonato del Mundo de Ajedrez es uno de los escenarios que ha marcado la historia política y deportiva de varias naciones. A lo largo de la historia, de un tiempo a esta parte, la geopolítica ha reducido su importancia en el mundial, pero sigue siendo una de las citas deportivas del curso. ¿Te imaginas cómo de difícil debe de ser gestionar tu vida después de 2 derrotas consecutivas en 2 finales? Jan Neponiachi Nepo ha vivido en su propia piel esa jugarreta del destino. Y bueno, este podcast lo analiza Jesús Boyero. Los tres son de España, Sabrina Vega y Luis Fernández Siles, el famoso Luisón, el youtuber Luisón, pues, el maestro Fide. Es interesante escucharlo. Entonces, antes de dejarlo
lo, el link donde pueden ver el podcast o pueden escuchar el podcast del análisis de estos tres españoles, quiero decir lo siguiente. Ahí se dice lo que ya hemos tratado aquí en el canal, es decir, que la posición de Nepo en contra de la invasión a Ucrania y también se muestra opositor a la forma de gobernar de Vladimir Putin y luego de perder 2 veces consecutivas el campeonato del mundo de ajedrez, lo cual es muy importante como símbolo nacional para Rusia en la parte geopolítica, no ha perdido importancia, todo lo contrario, es un símbolo nacional muy importante, ya que millones de rusos practican el ajedrez, millones, no estamos hablando de miles, sino de millones, no, donde el país más grande del planeta, pudiéramos decir. Entonces, que pudiera verse afectado en cuanto a su recibimiento allá en Rusia y hasta qué punto el gobierno pudiera incidir en la carrera o en la vida de Neponiachi. Es lo que ha estado asomándose en las noticias, en las últimas oportunidades, ¿no? Las últimas veces. El amigo Arturo también me mencionó de que Karpov fue sospechoso de estar arreglando vender el título a Bobby Fischer con Campomane. Pero Karpov corrió con la suerte de que Fischer no soportó los cambios de condiciones, hizo el peor error de su vida, acabó con su vida prácticamente, retirándose del mundo del ajedrez. Y Karpov reivindica su imagen al derrotar al disidente Víctor Kornoy 2 veces. Un hombre que perdió 2 veces, fue un campeón sin corona, tanto en 1978 como en 1982. Ajá, se habla de las dos derrotas de Jan Nepomniachtchi, pero si nos ponemos a ver quién ha perdido más consecutivamente, ha sido el propio Anatoly Karpov. A pesar de que ya fue campeón del mundo, Karpov se enfrentó 5 veces contra Kasparov y de las cuales no ganó ninguna. La primera fue suspendida y las otras 4 la perdió. Aunque es justo decir de que en Sevilla en 1987 Karpov se le estuvo acercando bastante hasta tal punto de que con unas tablas quedaba campeón del mundo y Kasparov estaba obligado a ganar y es cuando juega la famosa inglesa esa de la última partida del torneo de Sevilla del año 1987. Entonces, por ese lado sí podemos decir de que han existido jugadores que han perdido tanto como Nepo, ¿no? Pero, y de manera consecutiva. Ahora vamos a concentrarnos en otro punto importante para no alargar tanto esta exposición. Hablamos de dos personajes fundamentales, de Magnus y de Nepo. Hay algo que yo noté en ese super torneo de Rumanía que se está celebrando en estos momentos allá mismo en Rumanía. Me imagino que será Bucarest, yo no sé, en la capital. Y resulta de que Nepo precisamente ayer pierde una partida con piezas negras, parecía una Tarrach, ¿no? Ante Fabiano Caruana. Y pareciera de que, como dice el podcast,
de los tres españoles, de que Nepo parece que no tiene los nervios de un campeón, no tiene la sangre fría de un campeón, sino que come de ansiedad, se desespera, juega rápido, se desespera, se levanta de la silla, tal cual como lo vi yo en la partida con Caruana. Parece que los rivales son muy inteligentes y le han detectado la debilidad a Nepo, que es un jugador, una especie de jugador que no es de larga distancia. Se desespera, se mortifica y le propuso varias veces, moviendo el rey en esa partida con Caruana, que lo voy a colocar en link de Liche para que vean la partida. Le propuso perpetuo en varias oportunidades y en una posición que parecía tablas evidentemente, Caruana prefirió mantener un final difícil de damas, moviendo la dama de un lado a otro, mareando al jugador, a Nepo, cansándolo, fatigándolo, y luego cuando Nepo hace un gran esfuerzo, o sea, había perdido los dos peones del flanco de dama por cansancio, y Nepo hace un extremo esfuerzo por recuperar esos peones, por comerle los peones a Caruana, pierde en un ataque doble de una manera horrible, horrible para un gran maestro, fruto del cansancio. Pierde una pieza con un jaque de dama donde le atacan doble el caballo y la dama a su alfil y le hacen jaque al rey, le hacen guardia intermedia y le vuelan una pieza. Le van a hacer caballo por alfil y le vuelan la pieza nítidamente, no le entregan nada. Y queda con pieza líquida de menos. Después de muchas horas de juego. Entonces pareciera que Nepo no está en una excelente condición física como para aguantar partidas de largo aliento. Parece que se cansa, se fastidia, se aburre, se desespera, tiene ansiedad. eh, Le puede doler la cabeza, puede tener algunas señales físicas de su mala condición física, a pesar de que no es un hombre viejo, un hombre de 32 años, pero hay algo ahí que ya le están detectando los rivales, que no le están aceptando las tablas tan fácil y le están alargando las partidas a consecuencia de lo que sucedió en el Campeonato del Mundo. Y Caruana es experto de lo. Yo creo que después de Carsten pudiéramos decir que Fabiano Caruana es un hombre experto para luchar partidas y sacar agua de las rocas y buscar donde no parece que existan posibilidades. Caruana tiene un estilo muy similar al noruego Magnus Carlsen. Muy similar. Cansó, fatigó al. Cansó, fatigó al ruso. Y el ruso terminó finalmente equivocándose, equivocándose y perdiendo pieza. Y perdiendo pieza en la posición. Yo creo que está falta de condición física, tiene que practicar también algunos deportes activos, tiene que caminar, tiene que hacer bicicleta, tiene que vigilar su alimentación. Hay algo que está afectando a Nepo, tiene que adelgazar porque le están detectando la falla a nivel de élite y lo están cansando como si fuera un hombre viejo,
como si fuera un hombre mayor. Fíjense que Anand, por ejemplo, ya no podía con Carlsen porque le alargaban las partidas y Anand se cansaba, pues. Se cansaba y le ganaba a Carlsen porque tenía más energía. Entonces, pareciera que Nepo es un jugador que hay que llevarlo un poco a poco, jugando prácticamente con la menor cantidad de errores posible. Y llega un punto que se desespera, le han detectado esa debilidad y se la explotaron precisamente ayer en el torneo de Rumanía, ¿no? En el torneo de Rumanía. Ajá, para finalizar, yo tenía aquí también que quiero compartir un link para todos ustedes, que hay una diferencia, este es el tercer punto de este trabajo. Primero hablamos del ego de Magno, más que motivación es el ego. Se dio cuenta finalmente en su idea absurda de que llegar a 3.000 puntos de elo era prácticamente imposible. Se dio cuenta de que para ser campeón del mundo en estos tiempos se necesita confinarse a más largas horas de preparación de líneas. Y todo eso le fastidia y entonces y se aburre y es más feliz cuando se quita todo el equipo de trabajo de encima y empieza a jugar aperturas locas, no digamos locas, no es la palabra, aperturas irregulares o no esperadas, donde de pronto venía en el Campeonato Mundial de Rapidez y Blitz, venía un Carlsen a jugar Larsen, a jugar Francesa, a jugar de todo, pues. Ajá, el segundo punto lo tratamos de Nepo. Lo comparamos con Karpov, comparamos con algunos campeones que habían perdido en matches por el campeonato mundial, su situación comprometida, que tienen que cuidarse en Rusia y que le han detectado una debilidad los rivales, más que todos jugadores que tienen el estilo de Carlsen, que sacan agua de las piedras y siguen la partida hasta que llega un punto que el ruso se marea, le da vértigo, se cansa, se fatiga y le terminan ganando la partida. No le aceptan las tablas ahora como en otros tiempos, no lo respetan de ese modo, sino que le han detectado una debilidad de condición y eso va a ser más notorio a medida que Nepo tiene otro factor en contra para repetir por tercera vez en un torneo de candidatos para el título mundial, y es la edad. Porque si todos los jóvenes empiezan a pensar como Caruana, en alargarle las partidas, los jugadores jóvenes, los hindúes, el Iresa Firuza y otros que te marea mucho y te alarga mucho las partidas y es muy difícil jugarle a la Iresa partidas de clásicas de largo aliento. Erigaisi, Alireza Firuza, Pragana, Mijael Sarín. Es muy difícil por la edad ya y por la mala condición física, vamos a decirlo de Nepo. Es muy difícil repetir la victoria del torneo de candidatos y más con sus problemas con Rusia. O sea, hasta qué punto los compatriotas pudieran darle un espaldarazo, un empuje o una ayuda para que sea por tercera vez consecutiva el retador al título, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, Karpov fue tantas veces contra Kasparov que Karpov decía, no importa quién se enfrente a Kasparov, el único que puede derrotar a Kasparov soy yo. Y se le estaba acercando bastante Karpov. Pero Kasparov fue derrotado por Vladimir Kranin en el 2000.
y duró del 2000 al 2007, y después viene Anand del 2007 al 2013, Wiswanathan Anand. Finalmente destronado por Carlsen desde 2013 a 2023, y Diliren fue del 2023 actual campeón del mundo. Exactamente. Esta tabla de estadística de los campeones del mundo es interesante. Ahora tenemos por aquí unos campeones FIDE que no fueron por matches, sino que fueron por torneos cerrados de varios jugadores. De varios jugadores como Kaliman, Wiswanathan. Ya va. Vamos a ver esto bien. Unos jugadores que no fueron. Ajá, Kaliman ganó el Campeonato Mundial de Ajedrez de la FIDE en el 99 en Las Vegas con 100 ajedrecistas. No fue por match. Son jugadores como le dieron el título FIDE, pero bueno. Ajá. Tenemos aquí, por ejemplo, Ponomarev. Ganó el campeonato de la FIDE en el 2002, celebrado en Moscú con 128 ajedrecistas. Un torneo grande, pues. Tenemos a Casijanó, que ganó el campeonato de la FIDE del 2004 en Trípoli con 128 ajedrecistas. Tiene su mérito. Y Veselin Topalov fue campeón de la FIDE en un torneo celebrado en San Luis, Estados Unidos, con 8 ajedrecistas que participaron. Al año siguiente perdió contra Crani en un match de unificación. Bueno. Eso es más que todo lo que tengo que decir por el momento. Yo le voy a dejar el material a todos ustedes en la descripción de este video. Y analizamos varios puntos sobre los campeonatos mundiales, sobre el ego de Carlsen, sobre la condición física y las debilidades de Nepo. Y bueno, finalizo con estos comentarios. Si en verdad te gustó el video, por favor, regálame un like para saber que en verdad te gustó. Si quieres suscribirte al canal y ayudarme a crecer en YouTube, suscríbete por favor. Bienvenido sea, estimado. Si quieres comentar algo o lo que tú quieras, lánzalo. Bienvenido sea, procuro leer todos los comentarios y si es posible responderlos. Si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor. Se les aprecia y se les respeta a todos. Les habló Ernesto Rondón. Se dan cuenta que yo tomo en consideración y aprendo mucho de los comentarios y la participación de cada uno de ustedes. Les habló Ernesto Rondón. Estamos a 10 de mayo, hermoso 10 de mayo del año 2023, y son las 7:47 de la mañana, temprano, mucho calor aquí en Maracaibo, hay ola de calor inmensa. Bendiciones para todos.